Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sofía García y Luz María Rodríguez, su servidor es Salvador Vázquez. Este es el inicio de este nuevo canal llamado La Luz de la Restauración. Estamos comenzando esta travesía, este sueño, este emprendimiento, con el fin de hacer llegar y extender el conocimiento del Evangelio restaurado de Jesucristo. Nos acompaña primeramente Luz María. ¿Quieres saludar y presentarte? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz María Rodríguez. Soy psicoterapeuta, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y pues bueno, estaremos aquí compartiendo con ustedes en este canal que estábamos iniciando la manera de cómo podemos aplicar la doctrina en el diario vivir y ver las bendiciones que nos da el poder fortalecernos a través de ello. Gracias, Luz. Sofía. ¿Tienes apagado tu micrófono, Sofía? Perdón. Hola a todos. Sofía García Alcázar, de la Ciudad de México, porque ellos están en Monterrey y yo estoy aquí en la Ciudad de México. Soy licenciada en enseñanza de inglés por la UNAM y bueno, pertenezco a la Estaca Churubusco de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos un grupo de amigos que estamos iniciando este proyecto con la intención de aprender juntos. Y bueno, pues bienvenidos todos. Gracias, Luz María. Yo soy Salvador Vázquez, como lo comenté. Yo también soy miembro de la Iglesia de Jesucristo y soy licenciado en Derecho. Y tengo una maestría también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces aquí tenemos una psicóloga, un abogado y una maestra o una licenciada en enseñanza de inglés, ¿sí? Más adelante vamos a mencionar un poquito sobre esto, ¿no? Pero el objetivo que nosotros tenemos es generar a lo largo del próximo año segmentos o programas relacionados con Ven Sígueme, donde vamos a analizar doctrina y convenios desde distintas perspectivas, de acuerdo con las personalidades que nosotros mismos manejamos. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema, ¿les parece? Perfecto. Sí, va. Listísimas. En días pasados, el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, anunció que iba a dar un mensaje especial y a mí personalmente me causó algo de sorpresa porque acaba de ser la conferencia general en la primera semana, el primer fin de semana de octubre, y luego el 20 de noviembre él estaba anunciando eh, este mensaje. ¿Qué fue lo primero que vino a su mente, Luz? ¿Qué vino a tu mente cuando escuchaste al presidente Nelson decir que iba a dar un mensaje especial? Bueno, pues la verdad es que no me esperaba que me iba a decir que fuéramos agradecidos y que aplicáramos estas enseñanzas que él nos dejó. Sí esperaba a lo mejor algo acerca y relacionado con la situación que estamos viviendo actualmente. Esperaba como que, bueno, de qué va a hablar, tener cierta incertidumbre, pero a la vez, pues, escucharlo nos confirma una vez más cómo el profeta del Señor, con la sabiduría y la revelación que él tiene, nos ilumina aún durante este tiempo. Gracias. ¿Y tú, Sofía, qué pensaste? ¿Qué esperabas? ¿Te asustaste? No, claro que no. Consuelo, definitivamente. La medicina que nos prescribió definitivamente fue algo que no me esperaba, pero sí esperaba yo consuelo y por supuesto que lo recibí. Gracias, Sofía. Ahora, el presidente Nelson da su mensaje de aproximadamente 11 minutos. Él primero empieza hablando de acontecimientos históricos que él había vivido a lo largo de su vida. Luego habla de su experiencia personal. Enseguida, como médico, ¿no? Y luego habla de su primera esposa, Dancel, y luego de sus hijas y el hijo que tuvo. Cómo como médico no pudo salvar a su esposa, a lo que da a entender que le dio una especie de paro cardíaco. Y después habla de su relación con su nueva esposa, con Wendy. Y luego habla de la situación actual de la pandemia, diciendo cómo él ve las cosas como hombre de ciencia y como hombre de fe. Y luego dice que él nos va a dar un remedio para esto, para lo que estamos pasando y sucediendo. Y ese es el tema
de esta charla es lo que queremos abordar y en lo que queremos profundizar en los siguientes minutos. Va la pregunta, ¿qué es ser agradecido? Bueno, yo quiero primero hacer una distinción que me parece pertinente. Una cosa es dar gracias y creo que este ejercicio que tuvimos por 7 días, que él nos deja la invitación para continuarlo indefinidamente, ¿no? Pero una cosa es dar gracias y otra es ser agradecidos, ¿no? Y pienso yo en A ver, el ejemplo... espérame Sí, tantito, Sofía. Dices, una cosa es dar gracias y otra cosa es ser agradecidos, ¿eso dijiste? A sí, ver, explícame eso, porque esa no me la sé. ok. Yo estaba pensando, bueno, él lo mencionó el profeta y hay un discurso del presidente Monson que habla, el ejemplo de las escrituras lo tenemos con el ejemplo de los 10 leprosos, ¿no? Lucas 17, por ahí de los versículos 11 al 19, encontramos que de los 10 leprosos, uno regresó, uno solamente, ¿no? Regresó a dar gracias. Yo estaba pensando en una situación similar a mí, de repente me ha pasado que te dan algo, te ofrecen algo, no sé, alguien te hace un favor y así de repente estás como pensando, sí, sí di gracias o no di gracias, ¿no? Y porque se nos escapa, ¿no? De repente. Pienso que este hombre que regresó a dar gracias por haber sido sanado por el Salvador es porque era un hombre agradecido. Yo no pienso que los otros 9 no hayan buscado después al Salvador para darle gracias al reconocer su sanación y demás, pero en el momento solo uno regresó, ¿no? Y pienso que ahí podemos ver la diferencia entre alguien que siempre tiene una permanente actitud de ser agradecido y alguien que da gracias, ¿no? Y la invitación del profeta pues es dar gracias por 7 días en lo que nos acostumbramos a ser agradecidos, ¿no? El presidente Uchtdorf, que tiene un discurso que se llama agradecidos en cualquier circunstancia, él dice, no, perdón, es del presidente Monson, regreso al discurso que estaba citando del presidente Monson. Debe ser un esfuerzo consciente. El dar gracias es un esfuerzo consciente, por lo menos hasta que verdaderamente hayamos aprendido a cultivar una actitud de gratitud. Entonces a mí me ayuda a entender que una cosa es dar gracias y otra es ser agradecido, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo es que al ser constantemente, al decir constantemente gracias, vamos aprendiendo poco a poco a ser agradecidos. Así es, se vuelve, el hacer se vuelve un ser, ¿no? Y entonces pasamos de la acción a una condición del corazón. ¿Ok? Eso nos lleva a lo siguiente. Bueno, pero A ver. ahí también, disculpen, me llevó a esta reflexión lo que estaba escuchando de Sofía. Cuando nosotros en ocasiones damos gracias porque alguien nos da agua, te dan un vaso de agua y tú dices gracias, ¿no? Pero cuando le damos a nuestro cuerpo el agua, no somos agradecidos con nuestro cuerpo. Entonces nos olvida que estamos haciendo una acción saludable para nuestro cuerpo. Entonces, incluso a mí me llevó esta parte de la reflexión de cuando queremos ser agradecidos o somos agradecidos, que nos lleve, como decía Sofía, a la acción, al ser, el hacer. Decimos, bueno, agradezco por mi cuerpo, ¿ok? ¿Qué le estoy dando de comer y qué ejercicio estoy haciendo? ¿Qué tanto estoy retribuyendo este agradecimiento, ¿no? Entonces, yo puedo aprender a decir gracias por darme agua, pero es muy diferente que agradezcan a mí mismo el estar tomando el agua y algo saludable. Frente. Sí, claro. Ok, entonces lo que tú estás diciendo es que cuando somos agradecidos, ¿vamos a hacer algo para demostrar eso? O sea, no es simplemente dar gracias, sino vamos realmente a hacer algo. Sí, sí, claro. Porque realmente esto es, por ejemplo, esto es bien común. Cuando uno está agradecido con una persona porque te hizo un favor o hace algo por ti, lo primero que uno dice es como, ay, no, gracias, gracias. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te lo retribuyo? ¿De qué manera puedo regresarte el favor? Y eso lo hacemos con las personas y eso es algo bien común, ¿no? El poder devolver el favor, el agradecimiento a alguien. Entonces, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos, en nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra familia?
con el Salvador. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo esta semana estuve viendo en redes sociales muchas expresiones de agradecimiento. Por ejemplo, unos agradecían por su cuerpo. Entonces, el estar agradecido por su cuerpo implica buena alimentación e implica ejercicio. ¿Sí? Debería. Ok. Entonces, otros yo vi que están muy agradecidos por las escrituras. ¿Sí? Entonces, alguien agradecido, por ejemplo, vi al elder Stevenson agradeciendo sobre el libro de Mormón y las escrituras. Entonces, me imagino que el elder Stevenson lee todos los días las escrituras, ¿o ustedes piensan que no? ¿Sí? Seguro que sí. ¿Sí? Ok, entonces, un principio que podemos aprender ahorita es el ser agradecido implica hacer algo por retribuir. ¿Sí? Ok, ahora, tengo una pregunta. Y me gustaría, Luz, que empezaras tú con esto. El presidente Nelson habla de que como buen terapeuta, como buen médico, conoce los beneficios de una buena terapia. Tú das terapia, no médica, pero sí psicológica. Entonces quizás puedas comprender esto un poquito mejor que nosotros. ¿Por qué la terapia del agradecimiento? ¿Por qué el ser agradecidos nos sana? Ay, me encanta cuando él compartió esto con todos nosotros porque realmente, incluso yo tengo la oportunidad de trabajarlo con mis pacientes, esta parte del agradecimiento, porque he visto el milagro que ocurre en sus vidas. Yo pido agradecer 10 cosas diarias y a veces es como que, ¿10? Durante una semana, un mes, son muchas. Y yo, no importa, desde el cabello, desde las uñas, empezamos a agradecer. ¿Y por qué el poder ver este beneficio, no? Es esta situación donde cuando nosotros somos agradecidos, aprendemos a poder estar pensando en el presente, ¿sí? En lo que tengo y no en lo que me hace falta. Cuando yo estoy siempre pensando en la carencia o en el pasado, lo que vi, lo que me necesitaba, lo que me pasó, entonces me voy a ir a la depresión o la tristeza, ¿sí? Y si estoy pensando constantemente lo que quiero tener, lo que va a venir, me lleva a pensamientos de ansiedad y que son situaciones que ahorita durante la pandemia han sucedido, estos trastornos de salud, ¿no? Donde la ansiedad y la depresión han sido más visibles. Entonces, yo creo que el profeta, obviamente, él, con la visión que él tiene, él pudo darnos esta oportunidad de poder recordar que el vivir en el agradecimiento, el estar en agradecimiento constante, nos lleva al presente. Y esto nos da la oportunidad incluso de tener mayor felicidad, tranquilidad, y nos da otra perspectiva de vida, ¿no? Y algo que podemos aprender es eso, ¿no? Que tenemos que vivir el presente porque tenemos que ser agradecidos. Y eso nos va a dar tranquilidad y paz. Si estamos constantemente quejándonos, ya nos estamos victimizando. Y la queja y lo que me hace falta y yo no lo vi y lo que debería de tener, entonces me está llevando solamente a una inmadurez y también me está llevando a tener pensamientos pobres o negativos. Pero cuando yo estoy pensando más en agradecer y en lo que tengo, me lleva a pensamientos de enriquecimiento y ya no soy tan víctima. Y a veces uno dice, ahí vas a empezar de víctima cuando uno empieza, es que ¿por qué no lo hiciste? Y es que ¿por qué a mí? Y es que eso es lo que pasa. Entonces tenemos que dejar afuera esos pensamientos y vivir más en el agradecimiento para tener pensamientos enriquecedores que nos van a ayudar en nuestra vida. A ver, dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste que el no ser agradecidos nos lleva a la inmadurez. En sentido contrario o a contrario sensu es, si yo soy agradecido, me lleva a la madurez. ¿Así? ¿Eso? Bueno, sí, es parte de, incluso el presidente Hinckley, él menciona que la gratitud es una señal de madurez, ¿sí? Porque, ¿qué es una persona madura? Es aquella persona que está pensando más en lo que se le da que en lo que le falta, ¿sí? Entonces, la gratitud, si yo estoy pensando más en lo que tengo que en lo que me falta o lo que necesito, entonces me está llevando a ser más maduro, a la aceptación, al poder ver qué es lo que yo puedo transformar y crear en lugar de la carencia que tengo. O sea, tú estás viendo más, alguien maduro es alguien que extrae lo mejor de las cosas. ¿Sí? De lo que tengo, voy a extraer lo mejor. En la gratitud
extraemos lo mejor. Por eso el presidente Hinckley yo menciona esta parte de que la gratitud es una señal de madurez. Estoy extrayendo lo mejor que hay en la vida, estoy extrayendo lo mejor que hay bajo esta circunstancia que tengo de la pandemia, bajo la circunstancia de que a los chavos les pasa que se me dejó el novio, que sí, a lo mejor también la pérdida de un familiar que ha sucedido. Yo extraigo lo mejor, eso me da una señal de madurez, pero estoy agradeciendo. Entonces es por eso que nos fortalecemos a través del agradecimiento y nos está hablando que estamos madurando, porque yo no estoy viendo lo que me hace falta, sino ni siquiera lo que no pusieron a alguien o lo que no me dieron, sino lo mejor que hay en esa situación. Gracias. Fíjense que todo esto que estás diciendo me lleva a recordar un cuento. ¿Quieren que se los cuente, como decía Broso? Sí, claro. Un hombre, en cierta ocasión, con 3 hijos y una esposa, que tenía un trabajo del cual dependía para vivir al día, en cierta ocasión se queda sin su trabajo. Y para esa época había una situación económica complicada en la ciudad donde él vivía. Él tenía 3 hijos y estos 3 hijos necesitaban alimento para poder estar bien. Y uno de ellos estaba enfermo y necesitaba un medicamento para combatir una infección. Y no tenía para comprar ese medicamento y tampoco tenía para llevar alimento a su casa. Entonces, una noche, mientras veía a sus hijos con hambre y con frío, era una época invernal, y voltea a ver a su esposa y ve la necesidad y la responsabilidad que él tiene de proveer alimento, y sin encontrar otra manera y al estar desesperado, él toma una hoja de papel y empieza a escribir. Y le empieza a escribir a Dios. Y le dice: querido Dios, esta es la situación en la que estoy. Me quedé sin trabajo, mis hijos no tienen para comer, tengo un hijo que necesita medicina y no tengo para comprarla. Te voy a agradecer si me mandas 100 pesos. Eso es lo que necesito para poder salir de mis dificultades. Dobla la carta, la mete en el sobre y la pone en el servicio postal. Era la época en la que no había computadoras, era la época en la que los trabajos eran manuales. La recibe el responsable de la oficina postal y cuando ve que va dirigida a Dios, la toma como una broma. Y se sonríe y dice, y apenas la estaba enviando al bote de basura, algo lo detuvo como un flachazo. ¿Y qué estás haciendo? Retiene la carta y por curiosidad la abre, y al abrirla empieza a leer la situación de este hombre. Y se conmueve y siente la necesidad de ayudarlo y mete las manos a su bolsillo, saca su cartera y ve que tiene 5 pesos. No tenía más para ayudarle. Entonces, él fue con todas las personas que trabajaban en la oficina del servicio postal y empieza a mostrarles la carta y a explicarles la situación de esta persona. Y esta persona, al final, recolecta 75 pesos. 75 de los 100 pesos que había pedido. Toma los 75 pesos, las mete en el sobre, cierra otra vez el sobre y lo regresa a la dirección desde la que se había enviado. Pasa el tiempo y 2 semanas después recibe una carta, igual dirigida a Dios. Y era una carta del mismo hombre. Y este hombre le decía: querido Dios, te agradezco por los 75 pesos que me enviaste. Eso me dio la oportunidad de comprar alimento para mis hijos y sobre todo de comprar el medicamento que mi hijo necesitaba. Él salió de su infección y ya se está recuperando. Postdata. Sé que no soy nadie para aconsejarle a Dios, pero si quieres, a la próxima vez que me mandes dinero, no me lo mandes con el cartero, porque se quedó con 25 pesos. Sí. Entonces, este hombre, en lugar de estar plenamente agradecido por los 75 pesos, y sí lo estuvo en parte, también estaba viendo los 25 pesos que le estaban faltando.
¿Qué les enseña esto? ¿Qué les recuerda relacionado con lo que estamos hablando? Hay otro relato en las Escrituras, en Mateo 15, cuando Cristo da de comer a los 4,000 personas, y el milagro sucede justo cuando el Señor da gracias, ¿no? Entonces, está por ahí de Mateo 15, 36, le pregunta a sus apóstoles, y los discípulos bien preocupados le dicen lo que no tienen o lo poquito que tienen o sus carencias o no, o sea, ellos en su naturaleza, ¿no? Lo que les preocupaba era lo que faltaba o lo poquito que había. Son 4,000 personas, ¿no? Sin contar las mujeres y niños, pero le dice en el versículo 36, perdón, el Señor les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron 7 y unos pocos pececillos, ¿no? Y entonces, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Entonces, esto es un ejemplo del Salvador mismo, ¿no? Los discípulos estaban preocupados porque ¿cómo vas a alimentar a toda esta gente, ¿no? Si nada más tenemos esto. Entonces, ellos, lo que estaban planteando ellos era la carencia. Pero el Salvador les enseña, pues, que da gracias, toma los 7 panes y los peces, da gracias, los parte y dio a sus discípulos, y entonces reparten y les sobran, ¿no? Entonces, me hace pensar en este discurso del Elder Holland, donde él habla de que no es importante lo importante es la fidelidad que tenemos a la fe que tenemos, ¿no? Y no debemos llevarle es decir, debe prevalecer, ¿no? Prevalecer lo que sí tenemos, lo que sí sabemos, de lo que ya recibimos un testimonio, pues ahí trabájale, ¿no? Sí es cierto que podemos llevarle nuestras dudas y es muy aconsejable, pues de las preguntas es que viene doctrina y convenios, ¿no? Las revelaciones, pero yo creo que el Señor sí espera que nosotros podamos reconocer lo que sí tenemos, ¿no? Y también lo dice el presidente Uchtdorf, ¿no? Dice, no creo que el Señor espere que seamos menos agradecidos en tiempos de dificultades que en tiempos de abundancia y comodidad, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo, el ejemplo que nos da El Salvador es ese, que podamos poner nuestros ojos en lo que sí tenemos para que venga el milagro, ¿no? Eso es lo que puedo comentar ahí. Bueno, Gracias, pero eso no es tan fácil, Sofía. No. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ver lo que nos falta y luego te decimos, nosotros somos agradecidos. Entonces, no, ser agradecidos significa no estar al pendiente de lo que no tenemos, ¿sí? Entonces, el ser agradecido es estar al pendiente de lo que realmente sí tengo. Pareciera que me viene a la idea que a veces uno está más al pendiente de lo que le sobra, pues casi nunca estamos de que, ay, tengo mucha salud, tengo mucho bienestar. Lo que podemos decir es, tengo muchos kilos. Es lo que a veces nos pone al pendiente, pero eso no es que nos sobre, sino es lo que a veces nos sucede en la vida diaria, ¿no? Entonces creo que no es tan fácil, pero sí es lo que tenemos que aprender. Entonces cada vez yo creo que a mí me lleva a la reflexión esta parte de, cada vez que yo me dé cuenta de que es que me falta, y luego a veces uno dice, es que me urge, lo necesito, esa parte es la que estamos diciendo, no estoy siendo agradecido, porque estoy más al pendiente de eso. Y creo que esa es la parte que podemos llevar también a esta reflexión del ser agradecidos, es no estar al pendiente de lo que no tengo o de lo que me falta. Y sobre todo esto, que esto lo llevamos por generaciones, ¿eh? Lo transmitimos a veces a los hijos, en la educación, en estar más al pendiente de qué no tienes, qué teléfono no tienes, qué celular, qué ropa no tienes, qué tenis no tienes. Entonces les estamos enseñando a tener una cultura más de carencia y de lo que le falta, y el agradecimiento lo estamos dejando a un lado, en lugar de ver lo que sí tienen y lo que pueden disfrutar.
Y ¿Ibas a creo que, comentar algo, Salvador? Perdón. sí, creo que aquí es importante ver esta parte de ver lo que me falta como una pérdida, como una ausencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo un espíritu de emprendimiento y yo quiero, soy hombre, ¿no? Los hombres pensamos en carros. Yo quiero un carro y quiero un Audi con estas características, este modelo. Entonces, ok, no lo tengo, pero yo lo quiero y yo puedo pensar, qué puedo hacer yo para poder obtener los recursos para tener ese auto? ¿Sí? Entonces, no me lamento por lo que no tengo, sino trabajo para tener lo que quiero tener, ¿sí? También, por ejemplo, en términos del evangelio es, mm, yo no tengo estas bendiciones que me gustaría gozar, yo no gozo de paz, ¿sí? Yo puedo pensar en la paz que me falta y a partir de ahí trabajar para poder obtenerla. Sí, es un punto muy delgado y entiendo que es debatible y me gustaría escucharles. A mí hay una declaración que me proveyó de mucha paz en su momento, también del presidente Uchtdorf, que dijo, el ser agradecidos en tiempos de aflicción no significa que estamos complacidos con nuestras circunstancias. Yo sí he escuchado gente que agradece en condiciones de gracias por mi enfermedad. Híjole, yo creo que es otro nivel, pues, ¿no? Yo no lo tengo, no lo tengo. Entonces, cuando yo escuché esto del presidente Uchtdorf, no significa que estemos complacidos con nuestras circunstancias, porque yo me sentía mal, ¿no? De cómo no estoy agradecida. Yo estoy teniendo este dolor, esta aflicción, esta ausencia y demás. Yo no veo como por dónde puedo dar gracias, ¿no? Porque uno está enfocado justamente en lo que no tiene o en lo que perdió, etcétera. Entonces, dice él, no, eso no es ser agradecidos, ¿no? No se trata de me complazco con las circunstancias que me están provocando este dolor, sino más bien significa que mediante los ojos de la poder ver más actuales. Entonces, por eso es que no es solamente agradezco ahorita que tengo esta bendición y esta y esta y esta, sino estoy agradecida en mis, soy agradecida, no estoy dando gracias, sino soy agradecida en mis circunstancias, incluso en esta adversidad, en este dolor, puedo agradecer y entonces enfocarme en tengo, porque la realidad es sí, de eso se trató este ejercicio, ¿no? En medio de estas circunstancias tan diferentes para todos, una pandemia que nos ha cambiado la vida completamente, que hemos tenido pérdidas, que ha muerto tanta gente, etcétera, sí podemos enfocarnos en lo que sí tenemos. Entonces, no se trata de ser agradecer, gracias porque la enfermedad no, creo que no va por ahí, ¿no? Sino es en las circunstancias en las que estás, todo lo demás, ¿qué es lo que sí puedes agradecer, no? Pues María. Bueno, yo tengo ahí otra situación. A veces cuando estamos en tanta abundancia, ni agradecemos. También. Porque ya estamos tan acostumbrados o pensamos esta parte de decir, ay, ya lo tengo, ¿no? Y se nos olvida que incluso el no agradecer en tiempos de abundancia nos puede llevar a la carencia. Claro. Y no lo vemos, ¿eh? Y es así. Si yo agradezco y tengo una abundancia y sigo agradeciendo, pues obviamente voy a tener más y voy a ensanchar mi corazón, mis pensamientos, mi percepción de vida va a cambiar. Y creo que esa es la parte que hace la gratitud, ¿no? Incluso el Elder Uchtdorf menciona eso, la gratitud ensancha nuestra percepción y aclara nuestra vida. Y creo que eso es lo que ha sucedido, lo que ahorita Sofi mencionaba, ¿no? Aún ante las circunstancias, al estar agradecidos, empezamos a ampliar nuestra percepción de vida y se empieza a aclarar, ¿no? Empezamos a ver luz, empezamos a ver otras cosas que anteriormente estaban ahí en oscuridad, pero estaban y no lo habíamos visto. Gracias, Luz. Ahora, hay otra pregunta que tengo. La pregunta es, ¿por qué el ser agradecidos no nos libra de la tristeza, la congoja y el dolor?
El presidente Nelson dijo esto, ¿no? El ser agradecidos no nos va a librar de esas tres cosas: tristeza, congoja y dolor. ¿Por qué no? O sea, si el ser agradecido me da felicidad, parece paradójico que me digas que no me va a librar de la tristeza, de la congoja y el dolor. Me gustaría profundizar en este tema. ¿Qué piensan, Luz María? Creo que es esta parte de lo mismo que estábamos hablando, ¿no? De la gratitud y la madurez. O sea, no vamos a cambiar las circunstancias. El ser agradecido no significa que yo quiero cambiar lo que está sucediendo en mi vida y que lo voy a cambiar. No, no te va a liberar. Simplemente vas a aprender a encontrarle el valor a lo que ya tienes y lo que no está, lo aceptarás y tendrás una mayor paz y tranquilidad porque te está yendo más hacia lo que es agradecido, pero no te lo va a quitar, ¿no? Y esta parte de la madurez es muy comprensible, como cuando los niños, pues quiero esa paleta, quiero ese juguete. Es una inmadurez de que lo quiero y lo quiero ahora y lo quiero ya, por su corta edad, ¿no? Nos habla de esta inmadurez y no pueden ver la gratitud de que pues no la quiero, pero no la voy a tener, pero en la casa tengo una manzana, entonces me comeré la manzana que tengo en la casa. Entonces, no lo iba a quitar del gusto que él tenía, pero tenía que aprender a ver, pero son niños y están en esa época que están aprendiendo. Y pero nosotros tenemos que tener muy en claro esto. La gratitud no lo va a quitar y como Sofía ahorita mencionaba esto del presidente Obrador, lo que él decía es esto, que aprendamos a tener gratitud en tiempos de dificultad y de abundancia. Porque tampoco cuando eres más agradecido en la abundancia te lo quitan, ¿verdad? O sea, tampoco. Exacto. Entonces, tampoco te la va a quitar en la dificultad. Entonces, eso sucede. No sé, Sofía, ¿qué piensen? A ver, tengo antes de continuar. A ver, vamos a ponerlo en una situación actual, ¿no? Hoy en día todos hemos estado cerca de alguien que ha enfermado y que ha Sí. fallecido, ¿sí? Ahora, estas situaciones de facto nos producen dolor, nos producen tristeza. Entonces, yo puedo estar agradecido en las circunstancias y ese agradecimiento me brinda paz. ¿Cómo es que se hace compatible la tristeza, la congoja y la paz? Híjole, yo tengo aquí por aquí también del presidente Monson. La pérdida de nuestros seres queridos, dice él, casi inevitablemente trae algún remordimiento a nuestro corazón. Y entonces dice, disminuyamos esos sentimientos todo lo humanamente posible al expresar con frecuencia nuestro amor y gratitud. Yo tengo la experiencia, cuando a mí me avisaron que mi mamá falleció, de verdad yo recuerdo que pude hacer una oración dando gracias. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás agradeciendo? Pude dar gracias porque mi mamá ya llevaba unos meses en el hospital. Y di gracias por el descanso que ella finalmente podía tener. Entonces sí, es muy incomprensible pues para la mente, pero efectivamente se puede sentir gratitud. Mi situación, mi relación, mi amor con mi madre siempre fue tan profundo, tan... que yo me quedé sin ningún remordimiento, porque todo se lo expresé, todo se lo dije, lo demostré. Entonces aquí el consejo, pienso en esto, ¿no? El consejo del presidente Monson es ese: expresemos con frecuencia nuestro amor y gratitud. Nunca se sabe cuán pronto será demasiado tarde. Pienso en eso. O sea, cuando alguien muere, sí pueden venir sentimientos de gratitud por el descanso de la persona, por que finalmente ya no va a sufrir esto, aquello, y por la buena, él mismo lo dijo, el presidente Nelson lo dijo, ¿no? Yo agradezco por el tiempo que pasé con mis hijas, ¿no? Entonces, sí hay cosas, es una cosa ahí medio loca de entender, pero sí hay cosas que uno puede agradecer aún en el dolor, ¿no? Y entre esas está mi relación que tuve con esa persona, el tiempo maravilloso que pasé con ella,
y el amor que siempre le expresé, no tengo problema, ¿no? Estamos bien. Gracias, Sofía. Algo Luz que, María, sí, bueno, yo quería mencionar, hay una frase que dice, el que ama, madura. Entonces, esta frase, yo me llevé el tiempo de poderla comprender y ver esto que Sofía nos acaba de compartir, el fallecimiento de su mamá, la situación, el amor que ella sentía hacia su mamá, le daba la madurez para llevar a cabo la aceptación de la vida que vivió con ella. De la misma manera nos sucede cuando hemos perdido algún familiar, cuando hemos perdido un hijo, que como el presidente Nelson lo mencionaba, ningún padre está preparado para eso. Pero el amor creo que le dio la madurez, y esa madurez, que era una señal de la gratitud, que veíamos que el presidente Hinckley lo había dicho, es lo que creo que une esto que tú mencionas, cómo podemos ver que puede, entre el dolor y todo esto, puede haber gratitud y puede haber amor. Y Sophie lo acaba de describir, que el presidente Nelson, el presidente Monson lo menciona, ¿no? El amor y la gratitud, eso es lo que se une y nos permite sobrellevar este dolor, esta congoja, esa situación. Creo que esa es la base, ¿no? El amor me da la madurez, y la madurez es una señal de agradecimiento. Yo puedo agradecer por lo que el Padre me permitió estar al lado de mi padre, de mi madre, de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, y que es un dolor muy fuerte, pero esta madurez me da la oportunidad de agradecer por el amor que le tuve a esa persona y el amor que incluso le tengo al Salvador y a nuestro Padre Celestial. Creo que eso es lo que nos permite llevar a cabo ese dolor, esa congoja. gracias, Luz. Y como parte de eso, tú como psicoterapeuta, ¿qué consejo práctico le podrías decir a alguien que ahora mismo está eh, pasando por este tipo de dificultades para efecto de que encuentre esa paz a través del agradecimiento? Es decir, ¿cómo? El presidente Nelson dijo, vayan a sus redes sociales y den gracias, ¿no? Esta es solamente una forma de hacerlo. Hay muchas otras formas más. ¿Qué más podrías tú recomendar? A mí me encantó esta parte del presidente Nelson, lo que menciona de poder hacerlo a través de las redes sociales. Yo creo que estamos preparados para hacer el segundo paso y a lo mejor empezar a hacer una llamada telefónica, ¿sí? El poder tener un contacto aún más cercano hacia las personas que tenemos y por lo que realmente estoy agradecido. Llevarlo ahora sí a la acción. Ahorita ya lo expresamos mediante mis redes sociales, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué acción puedo llevar a cabo? Estoy agradecida por mi cuerpo, porque me permitió bailar, porque me permite crear vida, porque me permite caminar. Entonces ahora la acción es, ¿cómo le voy a retribuir este agradecimiento a mi cuerpo? ¿Cómo voy a ahora expresar mi agradecimiento por mis padres, por mis hermanos? Ya lo hice en redes sociales, pero ahora entonces necesito llevar a cabo la acción. Y sobre todo que esta acción tendremos que aprender a hacerlo perdurable. Yo creo que muchas personas que han tenido la oportunidad de poder expresar este agradecimiento, pues uno dice, qué padre se siente y qué bonito. Bueno, pero ahora, ¿cómo le hago para que se quede? Eso no lo dijo el presidente Nelson, ¿eh? Eso ya fue tarea extra. Sí, exacto. Entonces, Sí. creo que esa es la parte que nos toca a nosotros. Él ya dijo como, va, ya lo sentiste, ya lo pudiste expresar, ahora actúalo, ¿sí? O sea, yo puedo decir, estoy agradecida por mi esposo. Bueno, no soy tan agradecida, pero tengo que actuar y me la voy a creer. Entonces, lo voy a vivir. Tenemos que aprender también a expresar el agradecimiento y no solamente eso, sino también llevar a la acción. Porque a veces quedamos solamente en una expresión de decir, estoy agradecido, te quiero mucho, pero no se ve el detalle, pues. Te quiero mucho, pues me trae la florecita, ¿verdad? Te quiero mucho, valoro a mi hermano, a mi hermana, pues déjame ver qué detalle puedo tener. Y a lo mejor, aún ante estos tiempos, sí podemos nosotros, como quiera, tener, aunque sea una llamada de agradecimiento y tener buenos momentos o recuerdos. Yo tuve una experiencia el día de hoy con mis hermanos, les mandaba una fotografía donde aparecemos hace muchos años, les digo yo, cuando éramos felices y no lo sabíamos, estábamos muy jóvenes, ¿no? Entonces no había preocupaciones de la edad adulta.
Entonces yo digo, éramos felices, ¿no? Y mis hermanos pues sí se ríen y yo les expresaba cuánto los quería, pero también tengo que dar la oportunidad de poder hacer algo diferente. Somos 6 hijos, entonces tengo que llamarles y tengo que tener una acción hacia ello. Yo considero que la recomendación es que si ya lo estaban en redes sociales, también tengan la oportunidad de escribirlo en su diario personal, lleven a cabo una acción de agradecimiento y empiecen a vivirla. Y que a lo mejor, si bien es cierto, no podemos mantener este espíritu de agradecimiento todos los días porque se nos olvida por la vida diaria o por las situaciones que hacemos, pero si al menos 3 veces por semana, yo recomiendo que escriban de nuevo por qué están agradecidos, aunque no lo pasen en redes sociales o si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero que lo escriban 3 veces por semana, de decir, porque estoy agradecida. Durante toda una semana, 3 veces mínimo, para estar en constante espíritu de agradecimiento. Incluso el presidente Hinckley, les voy a compartir esta frase que él dice, que tenemos que aprender a andar en espíritu de agradecimiento. Y yo cuando el espíritu de agradecimiento me imagino un fantasmita, ¿no? Diciendo gracias, gracias. Pero ya después busqué esta frase de lo que él decía. Y él dice, cuando caminas con gratitud, no andas con arrogancia, presunción ni egoísmo. Caminas con un espíritu de agradecimiento que te favorece y te bendecirá. Entonces esto a mí me llevó a esta reflexión de lo que decimos, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para seguir con mi gratitud? No ser egoísta, no ser presuntuoso, no andar con arrogancia, sino empezar a caminar con este espíritu de agradecimiento. Creo que esas son las acciones así que podemos hacer de manera inmediata. El presidente Monson también dijo, muchas veces nos sentimos agradecidos y tenemos pensado expresar nuestro agradecimiento, pero olvidamos hacerlo o simplemente no tomamos el tiempo para hacerlo. O sea, por tiempo, ahorita, pandemia, si hay tiempo, ¿no? Entonces, no tomamos el tiempo para hacerlo. Dice, sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos que pasar, ya fue un muy buen ejercicio introductorio, ¿no? Reconocer 7 días, pero pues ahora hay que ir y agradecer a las personas, ¿no? Eso también es algo que es parte de los efectos de la gratitud. Inspira humildad, fomenta la compasión hacia nuestro prójimo y hacia todas las creaciones de Dios. Yo recuerdo las primeras semanas de pandemia y la gente, diría yo, la gente más positiva y demás, y posteaban en sus redes lo limpia que estaba la tierra, lo limpias que estaban las playas, ¿no? Nosotros encerrados y ahora ya los animales andan ahí, entonces, y qué gratitud, ¿no? Se sintió cuando todo el mundo, ¿en serio? Se está limpiando Acapulco, ¿en serio? ¿No? Entonces, es una cosa maravillosa. La gratitud nos lleva a tener compasión hacia nuestro prójimo y hacia todas las creaciones de Dios, incluso, ¿no? Bien, gracias. Antes de continuar, quisiéramos compartir con ustedes algunos de los planes que tenemos para el siguiente año, para 2021. Vamos a iniciar este programa, La Luz de la Restauración. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Entonces, hemos creado esta fanpage y este canal con el fin de concretar el proyecto que hemos planeado por algún tiempo, que es continuar el estudio de Ven, Sígueme, Doctrina y Convenios a partir de 2021 con programas individuales, cada uno de nosotros por separado y tocando y viendo los temas desde una perspectiva diferente. Tenemos a Luz María, que les mencionaba al principio de esta transmisión, es licenciada en psicología, ella es psicoterapeuta y ella está preparando su programa Ven, Sígueme con Luzma, que se ha de llamar Transformándome en la Luz. Luzma, ¿quieres mencionar un poquito sobre este proyecto tuyo? Sí, gracias. Pues esta parte de transformándome en la luz es este proceso que vivimos el día a día cada uno de nosotros. El poder transformarnos y buscar este proceso sanador que nos da el Evangelio. Entonces, en este
sección comenzaremos y que estaré, bueno, a cargo yo en parte, será esto de poder compartir cómo las enseñanzas del Evangelio pueden aplicar en nuestro día a día, podemos vivirlas y podemos unirlo, ¿no? Al programa este tan maravilloso que es de Ven, Sígueme. Entonces, yo les invito a que puedan conectarse, que puedan seguirnos, que puedan darnos like, que se unan a nosotros y podamos disfrutar juntos de este proceso de transformación, de poder ayudarnos unos a otros a poder transformarnos en este potencial divino, alcanzar el potencial divino que tenemos cada uno y poder llegar a un estado de felicidad, porque a eso vinimos a este mundo, ¿no? También a ser felices. Entonces, sigamos y perduremos con la felicidad de este estado. Gracias, Luz. Ahora, quisiera que mencionaras puntualmente en qué se distinguiría tu sección, tu programa, Transformándome en la Luz, así se llama. Ven, sígueme con Luzma, Transformándome en la Luz. ¿Por qué sería algo diferente? ¿Qué enfoque tienes? Ok, pues voy a aplicar un poco de este tipo de conocimientos que tengo de la psicología, del estudio del comportamiento humano, de cómo nos puede llevar y realmente esto compagina con el Evangelio, ¿eh? No es como que estamos separados. El comportamiento humano es separado del Evangelio, claro que no. Es algo que va a unir y creo que eso es lo que hace la diferencia, de poder ver cómo podemos crecer cada uno de nosotros en la parte del ser humano con el potencial divino que tenemos. Entonces creo que esto nos va a ayudar, como lo que hizo el presidente Nelson, que a mí yo estaba fascinada, de poder hacer como un tipo de ejercicio del agradecimiento. En el Ven, Sígueme también tendremos algunas cápsulas ahí de apoyo para poder sobrellevar el día a día con el Evangelio y con la semana que estamos viendo del Ven, Sígueme. Gracias. Entonces, fíjate, esta parte es bien interesante, ¿no? O sea, a través del Evangelio cambiamos el comportamiento y la conducta, y la psicología tiene el mismo fin. Entonces va a ser muy interesante ver cómo tú eres capaz de unir estos dos aspectos a fin de ayudarnos a todos a modificar nuestro comportamiento, a convertirnos más plenamente al Evangelio de Jesucristo. Ahora, Sofía García, licenciada en Enseñanza de Inglés por la UNAM, vas a tener un programa que se llama Ven, Follow Me, con Sofía García. Sí. Bueno, ¿Qué pues podemos esperar de tu segmento? La intención es que podamos matar dos pájaros de un tiro y entonces trabajar tanto el idioma como el estudio de las escrituras semanalmente. Está dirigido para todas las personas que están interesadas en aprender el inglés. Es decir, vamos a trabajar desde cosas muy básicas, desde la pronunciación, vocabulario, usando las escrituras y el material que tenemos disponible, que es una bendición tener tanto material de la iglesia en inglés. Entonces, pues la intención es que podamos trabajar juntos, puedan los interesados trabajar con sus objetivos del idioma y aprovechamos para estudiar el Evangelio. Es muy apropiado para toda la gente que está en English Connect, para la gente que está en Pathway. Entonces, pues, ojalá que puedan acompañarme. Van a ser estas cápsulas bilingües, básicamente, para poder entonces empatar ambos estudios. Gracias, Sofía. Y finalmente, el programa que va a estar a mi cargo, Ven, Sígueme con Chava Vázquez. Comenzamos la última semana de diciembre, ya lo sacamos, y se llama Ven, Sígueme con Chava Vázquez, la doctrina y su historia. La doctrina y su historia. ¿Por qué vamos a hablar y a darle ese enfoque? Bueno, yo soy un apasionado de la historia de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces, al analizar este año en la Escuela Dominical el libro de Doctrina y Convenios, vamos a poder analizar el contexto en el que se recibieron las revelaciones que vamos a analizar en el año. ¿Por qué les comento esto? Miren, si tú lees el libro de Mormón, vas a leer una narrativa, una historia, y tú sabes qué es lo que está sucediendo alrededor, y a través de eso
tú puedes ver los principios y la doctrina. Pero si tú lees Doctrina y Convenios, tú lees un libro en el que el Señor está hablando en primera persona, ¿sí? Entonces, al hablar en primera persona, no sabes por qué le habla a José de esa manera, no sabes por qué le dice a Martin determinada cosa, a Oliver, a Thomas B. Marsh, no lo sabes. Lo entiendes y lo aplicas, pero cuando tú entiendes todo el contexto histórico que hay alrededor de las revelaciones, tienes un panorama más amplio de la voluntad del Señor y del por qué el Señor habla en determinado sentido. Entonces, a partir del próximo año yo voy a estar generando este programa y vamos a poder aprender juntos la doctrina y su historia. Entonces, te invitamos a que nos sigas en nuestros canales de Facebook y YouTube, que se llama La Luz de la Restauración. Te puedes suscribir a nuestro canal o puedes darle seguir en Facebook a nuestra fanpage. ¿Sí? Bien. Seguimos. Además de ya los para trabajos, cerrar. además de Último. los programas individuales, Salvador, la mesa conjunta, además de los programas, ¿no? Sí, esta mesa de análisis la vamos a estar generando semana con semana, discutiendo temas, analizando temas, escudriñando, profundizando y en ocasiones sí, opinando diferente. Se vale, ¿no? Se vale quizás opinar un poco diferente y darle un poquito de sabor, ponerle un poquito de sal, de folclore mexicano, y analizar y finalmente concluir en aspectos que nos puedan ayudar a todos a mejorar en nuestra vida diaria. ¿Sí? Entonces, son estos 4 programas que van a estar en nuestro canal. Vamos a estar generando contenido semanalmente y tú vas a poder ver todos o el que tú quieras, ¿no? Y te invitamos a que puedas compartir e invitar a tus amigos a disfrutar en esta nueva opción que tú tienes para disfrutar de Ven, Sígueme entre semana y poder llegar más nutrido, ¿no? Al fin de semana a tu clase con tu familia o ya que se restauren o se instauren las clases en todos los barrios, ramas y estacas de la iglesia, ya puedas también nutrirte todavía más, complementar. Es un complemento que de ninguna manera sustituye, pero sí puede ayudarnos. ¿Sí? En la mesa Bien, de análisis vamos a también cerrar. tendremos invitados. Bien, Gracias. también. Vamos a estar invitando personas, líderes, algunos presidentes de estaca, estamos viendo ya con algunas personas que podemos invitar y compartiendo temas interesantes tal cual lo estamos haciendo ahora, ¿no? Analizando. Ok, entonces vamos a continuar con el análisis del discurso del presidente Nelson para cerrar últimos minutos. El presidente Nelson mencionó que lo que sí hace el ser agradecidos es que es una receta espiritual de efecto rápido y perdurable, ¿sí? Y que cambia nuestros sentimientos y que nos da una perspectiva más amplia de la vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pudieron ver? Yo quiero comentar una de mis escrituras favoritas, es Doctrina y Convenios 88-33, porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. Yo quiero que pensemos en, yo te regalo algo, Salvador, te regalo una corbata y entonces no solamente tú puedes decir, no, gracias, yo ya tengo muchas corbatas, ¿no? No necesito. O puedes recibirla y entonces se puede hacer una conexión entre nosotros, ¿no? Y nuestra amistad se fortalece y, mira, sí supo qué color me gustaba y demás, ¿no? Entonces, creo que aquí este versículo nos habla de la gratitud no como un fin, sino como un medio. Creo que finalmente el ser agradecidos va a producir una conexión con el Salvador. Cuando nosotros recibimos las cosas que Dios nos da, es un medio, ¿no? Ser agradecidos con Él, recibir primero, obviamente, sus bendiciones, reconocerlas, identificarlas en mi vida, me parece que crea un lazo, una conexión con mi Dios. Y bueno, me hace pensar en un discurso del presidente Nelson. Rápidamente les recuerdo la experiencia. Él está en un acuario y entonces en el acuario hay unos peces hermosos. Él está ahí viendo los peces de muchos colores y formas
Y entonces se acerca a la empleada y le dice él, qué hermosos están estos peces, ¿quién los alimenta? Y la empleada le dice, yo lo hago. Y entonces el presidente Nelson le dice, ¿y ya le dieron las gracias? Y dice la empleada, no, todavía no. Entonces, dice el presidente Nelson, pensé en algunas personas que conozco que son igual de ajenas a su creador y al verdadero pan de vida, que viven cada día sin ser conscientes de Dios y de su bondad con ellos. Cuánto mejor sería si todos pudiéramos ser más conscientes de la providencia y del amor de Dios y expresáramos esa gratitud hacia Él. Por supuesto, la mayor dádiva que tenemos y a la que se refiere este versículo de Doctrina y Convenios es la dádiva del Salvador. El Padre Celestial nos ha dado a su Hijo y dice, pues, ¿en qué se benefician si no lo reciben? Pues entonces tendrán que padecer así como yo padecí, ¿no? Porque te la avientas solo, ¿no? Entonces, la mayor dádiva la tenemos, es el Salvador. Y qué bendición poder reconocerlo y entonces regocijarnos. No solo nos regocijamos en la dádiva, sino en aquel que nos da la dádiva, ¿no? Entonces, me parece que es eso, la gran bendición de ser agradecidos. Yo veo la gratitud entonces ahora no como un fin, sino como un medio de conectarme con mi Dios, ¿no? Entonces, doctrinalmente, tú lo que estás viendo aquí es que cuando yo empiezo a estar agradecido con Dios en todas las cosas, entonces yo empiezo a acercarme a Él. Por supuesto, y creo que por eso vienen estos sentimientos de sanación, de paz, de poder sobrellevar todos los dolores y demás, porque me estoy acercando al Padre, ¿no? Fíjate que una de las reflexiones que yo tuve relacionado con lo que tú estás diciendo es en cuanto a la conversión, ¿sí? Cuando nosotros estamos convertidos, ya no tenemos el deseo de hacer lo malo, ¿sí? Sino que tenemos el deseo de hacer lo bueno continuamente. Cuando nosotros estamos convertidos, deseamos seguir al Salvador más plenamente. Entonces, cuando yo soy agradecido, empiezo a ver todas las cosas que el Padre me da, las valoro y actúo en consecuencia. Y cuando yo actúo en consecuencia, significa que empiezo a actuar en los términos en que el Padre espera o desea que yo actúe, ¿sí? Entonces, eso me lleva a ser más obediente y actuar más de acuerdo con lo que Jesucristo hizo. Y eso es la conversión, cambiar nuestra conducta y nuestro comportamiento, entregarle nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón a Dios, entregarle lo que somos, entregarle nuestra voluntad misma. Así es. No, Luz. pues ese es el punto de por qué entonces es perdurable, ¿no? Claro. Porque estamos creciendo en gracia, en la gratitud. Entonces eso es lo que nos permite el que sea perdurable, ¿no? Y yo creo que también por los beneficios que da, me gustaría platicar un poquito en cuanto a estos beneficios, porque sucede Sí. así, ¿no? Cuando nosotros somos agradecidos, primero que nada nuestra mentalidad cambia, somos más positivos. Y yo creo que la mayoría lo vivió durante estos 7 días que pudo compartirlo. Empiezas a tener una actitud más positiva, tu sistema inmunológico, porque empiezas a producir felicidad y ciertas hormonas, empieza a fortalecerse. Y las hormonas que se producen en el estado de gratitud es la dopamina y la oxitocina, que son las que están relacionadas, la dopamina con el placer y la oxitocina con el amor. Entonces esto hace que empezamos a tener una sensación agradable, ¿no? Como cuando estás enamorado y dices, ah, mira, o sea, se produce la dopamina, se produce la oxitocina y ya te dan más ganas de estar con esa persona. Nos dan más ganas de ser agradecidos porque se está produciendo este sistema inmunológico y fisiológico en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ahí vemos 2 beneficios. Otro beneficio, el ser agradecido, me va a reducir a mí la insatisfacción. No voy a estar sintiéndome insatisfecho. Me voy a sentir más satisfecho con lo que tengo, con lo que hago, poco o mucho que haya hecho durante el día. Yo ya, como me siento agradecido, puedo decir, solamente pude leer un capítulo, está bien. Pude leer 10 capítulos, está bien. Pero entonces al ser agradecidos yo puedo tener esta ventaja, ¿no? De reducir mi insatisfacción. Lo que tú ahorita mencionabas, Salvador, nos cambia la perspectiva de nuestra vida. Y entonces empezamos a ver la vida de diferente manera,
que entonces uno empieza a decir, oye, está más padre verlo del lado derecho que donde yo estaba en la izquierda, ¿no? Entonces es mejor y me empiezo a quedar de donde me gusta y empieza este cambio perdurable y nos está llevando a la conversión. Y esta conversión finalmente nos va a dar relaciones sanas con las personas que nos rodean. Queremos estar más en contacto, queremos ser más agradecidos, queremos ayudarles, queremos fortalecer estas relaciones que tenemos. Y yo creo que después de todo esto hay muchos más beneficios del ser agradecidos o de la gratitud, como también aprendemos a adaptarnos. Puedo, no se puede, no tengo, está bien, me adapto, y entonces empiezo a agradecer, pero volvemos a lo mismo, el agradecimiento nos lleva a creatividades, a un pensamiento más enriquecedor y algo que nos lleva a crecer y a hacer. Por eso, Sofi, decías de hace rato, ¿no? Del ser al hacer. Entonces ya se hace perdurable y uniendo lo que tú dices que es la conversión. Creo que esa es una de las cosas que yo puedo ver, que por eso se hace un efecto perdurable, como lo dice el presidente Nelson. Ojalá podamos seguir con ello, que sigamos practicando la gratitud, que veamos realmente la felicidad que me dio y la paz mental que tuve durante esta semana y que quiero seguir teniéndola, la quiero conservar. Es así como cuando uno quiere conservar una amistad, una amiga, un amigo, el novio, la pareja, pues lo tratas de cuidar, ¿no? De cultivar. Entonces yo creo que esa es la invitación, que cultivemos la gratitud o el agradecimiento en nuestros días. Gracias, Luz. Fíjate que es bien interesante eso que acabas de decir y yo lo relaciono de esta manera. Hablaste de las dos hormonas que se generan en nuestro cuerpo, ¿no? Una de ellas es la oxitocina, que tiene que ver con el amor, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando yo soy agradecido con Dios, genero oxitocina. Entonces empiezo a sentir amor hacia Dios. Y cuando yo empiezo a generar amor hacia Dios, empiezo a desear obedecer sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Entonces ve como un proceso fisiológico que se produce por una decisión deliberada que yo doy, que yo hago. Entonces eso produce una hormona, fisiológicamente produzco una hormona que hace o que tiene por objeto producir amor o que yo sienta amor, y cuando yo siento ese amor por Dios, empiezo a obedecer los mandamientos más fácilmente. Entonces resulta interesante esta relación entre la fisiología y la conversión, el evangelio de Jesucristo, ¿no? Resulta muy interesante. Ahora, tengo sí, una cosa. Perdón, ¿sí? hay puedo casi asegurar que el presidente Nelson, bajo este análisis químico de estas sustancias, él dijo, nuestro nivel de gratitud es una medida de nuestro amor por Dios. Nuestro nivel de gratitud es una medida de nuestro amor por Dios, y él seguramente lo entiende mejor por la química que él conoce, ¿no? Del cuerpo. Sí. Cierto. ¿Y cuánto necesitamos para ser agradecidos? ¿Cuál sería la dosis mínima? ¿Qué piensan? Ajá. La dosis mínima para ser agradecidos, sentirnos felices. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué piensan? Ay, ¿al día? 10 veces o qué? Tengo otra frase que dice, la gratitud es la memoria del corazón. Yo estoy pensando cuántos recuerdos vienen a mi mente en un día. Híjole, yo creo que no sé si haya una medida, pero creo que tienen que ser muchos, ¿no? Mejor decimos 70 veces 7, sin medida. Fíjate que en una de las cosas que yo estuve investigando por fuera es que un psicólogo de la Universidad de Georgia, que se llama Don Davis, fíjense lo que dice él, dice lo siguiente, dice, lo que está en cuestión es cuál es la mínima dosis de gratitud semanal o diaria que cause o que causa cambios y beneficios duraderos. ¿Cuál es la dosis mínima diaria que va a producir en mí un cambio duradero? Ahí está la pregunta, ¿no? Para la reflexión. ¿Cuál es la dosis mínima que yo personalmente requiero para que produzca un verdadero cambio en mí? Claro. ¿Qué dijo? Creo que es personal. Creo que justo por eso es difícil de contestar o no hay una respuesta, porque creo que es personal, ¿no?
El cambio que yo Sí, necesito es personal, ¿no? A lo que tú necesitas. Entonces, pero creo que sí lo podemos identificar, ¿no? Mediante los frutos del espíritu podemos sí, experimentar cómo me estoy sintiendo cuando agradezco, cómo me estoy sintiendo cuando nada más agradezco una vez. Es decir, cuando estoy en esos estados de gratitud a lo largo de un día o a lo largo de una semana, creo que sí va a ser identificable de manera individual. gracias, Sofía. Dice en Facebook Diana Griselda García, sentir agradecimiento y no expresarlo es como tener un obsequio y no entregarlo a la persona a quien va dirigido. Dice, bueno, otras personas que nos felicitan y que nos dicen que muy buen trabajo. Bien, tengo un pequeño Gracias. tema más, ¿sí? El presidente Nelson mencionó algo que para mí resultó muy interesante, porque al igual que él, yo soy un apasionado de la doctrina del recogimiento. Entonces, él dijo, en su discurso dijo más o menos lo siguiente, cuando invitó a que inundáramos las redes sociales durante 7 días con agradecimientos, él dijo lo siguiente, dijo, quizás en parte con esto se cumpla la promesa que se le dio a nuestro padre Abraham, de que en su descendencia todas las familias serían benditas. Todas las familias sobre la tierra serían benditas. Esto es parte del convenio abrámico y lo vamos a analizar en Doctrina y Convenios por ahí de la sección 110. Ya avanzado el año nos vamos a meter de lleno, ¿eh? ¿Sí? Pero ahorita yo quiero mencionar algo. Dice en Abraham 2, en las escrituras, en la perla gran precio, dice, cuando el Señor hace este convenio con Abraham, dice, y las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre, o sea, de la familia de Abraham, ¿sí? Y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. Vean cómo el profeta le dice el padre Abraham. Entonces, el presidente Nelson estaba bendiciendo el nombre de Abraham al llamarlo de esa manera, ¿no? Abraham 2, versículo 11 dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, es decir, en tu sacerdocio, ojo con esa parte, ¿no? En tu sacerdocio, parte fundamental del convenio abrámico dice, y en tu descendencia, dice, te prometo que en ti continuará este derecho. Y en tu descendencia después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal. Y aquí viene lo interesante, porque dice el presidente Nelson, quizás en parte nos ayude a cumplir la promesa que se le dio a nuestro padre Abraham. ¿A qué se refería el presidente Nelson cuando dijo esto? Dice en el libro de Abraham, dice, serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿sí? Con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. ¿Qué es lo que nos produce el vivir el Evangelio? Nos produce felicidad. ¿Qué es lo que nos produce el ser agradecidos? Nos produce paz, nos produce felicidad. Entonces, cuando yo soy agradecido, estoy viviendo el Evangelio de Jesucristo. Cuando yo vivo el Evangelio de Jesucristo, dice, las bendiciones de salvación son tuyas y dice, sí, de vida eterna. Entonces, alguien que espera ser merecedor de la vida eterna, debe de ser ahora mismo grato, agradecido, porque eso te preparará para vivir la clase de vida que Dios vive, de ser felices. Me llevó a esta reflexión que me resultó bastante interesante. ¿Quisieran agregar algo? Pues a mí me pareció una cosa maravillosa. Creo que sí se hizo una ola. A mí me gustaría conocer estos datos. Hay gente que analiza los datos de las redes, el trending topic y todo eso. Me encantaría encontrar ese dato. ¿Qué tal anduvimos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en las redes? ¿Qué tan alta fue la ola? ¿Cómo sucedió? Y pienso que es parte, ¿no? Es parte
mostrar este grupo de loquitos que están dando gracias en las redes de qué están hablando, ¿no? Creo que es parte, por supuesto, de la predicación del evangelio y del mostrar, ¿no? Esta gente que está agradeciendo, por qué están agradecidos y por qué lo están ahí posteando, ¿no? Entonces, y cuando nosotros reconocemos las bendiciones, de manera implícita está que si yo agradezco yo sé que a pesar de la muerte voy a estar con mi familia, las familias pueden ser eternas, por supuesto que estamos hablando de convenio abrámico y entonces la gente dirá, pues estos de qué hablan, ¿no? Entonces, como dijo el presidente Nelson, lo que hagamos de aquí o del otro lado del velo, o por los que están aquí o por el otro lado del velo, es recogimiento, ¿no? Entonces, me parece un fenómeno fabuloso el que sucedió y voy a darme a la tarea de averiguar cómo andábamos en números en eso, ¿no? Y bueno, viene Ilumina el Mundo, que a mí me parece una iniciativa fabulosa también, que ha estado ya por varios años y que nos, a fuerza que nos hace notar, ¿no? La gente puede voltear a ver por las acciones, ¿no? Las acciones y por la forma de vivir y el amor que podemos contagiar y demás a las personas, ¿no? Y en este momento de tanta necesidad, creo que son iniciativas tan inspiradas para que podamos participar del recogimiento de Israel. Gracias. Bueno, y también, perdón, durante esta época, como Sofía también menciona que viene Ilumina el Mundo, es una época como que es más fácil decir gracias, porque es la Navidad. Hasta se nos permite, ¿no? Sí. Se nos permite y se nos recibe y se nos da. Sí, o sea, es como que algo más fácil de yo doy, recibo y todos bien contentos y todos bien agradecidos. Entonces, cierto. Ojalá que este espíritu de gratitud que mencionaba el presidente Hinckley y que vemos en la Navidad, porque se ve, esto es visible, todas las personas lo podemos empezar a reconocer, que pueda perdurar en nuestras vidas y que veamos la bendición, incluso el convenio abrámico, pero para nuestras generaciones y nuestras familias, ¿no? Me voy incluso con esto que nos menciona aquí un comentario de Tami Román, nos dice, siempre debemos de enseñar a nuestros hijos que sean agradecidos en todos los sentidos por la lucha diaria, tanto espiritual como temporal. Y es cierto, ¿no? Como ella dice, esto es parte de tener bendiciones por la eternidad para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y todos los que seguirán aprendiendo de lo que es ser agradecido, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que podemos también llevar a la reflexión y ver. Otro comentario que aquí también nos hace Nelly Cárdenas, ella dice que el ser agradecido es una gran virtud. Creo que por ahí tenías ese dato, Salvador, ¿no? Que es la mayor de las virtudes, habías comentado. Sí, fíjate que previamente al inicio del programa les comentaba algo que encontré de Cicerón, ¿no? Este filósofo romano. Él decía que el ser agradecidos es una virtud muy importante y que es la madre de todas las virtudes. El ser agradecido, dice, es la madre de todas las virtudes. Entonces, si yo domino esa, pues domino todas, ¿no? Nos da para más, ¿eh? Es que es un programa, de verdad, chavos, que muchas cosas de extensión, mucho que decir, pero también sabemos que el tiempo es corto y tenemos que terminar y les agradecemos por eso. Saludos incluso a Leti, que nos escucha desde Houston, está por allá. Gracias por estar aquí siguiéndonos. Y también a Abril Martínez, y pues bueno, aquí estamos y creo que sí es la madre de todas las virtudes y nos va a dar para más virtudes el agradecimiento, porque volvemos a lo mismo, ya nos da madurez y ya cuando tenemos esa madurez tenemos aceptación, no habrá frustraciones por nuestra parte, entonces voy a ser paciente y después de que voy a ser paciente voy a ser tolerante, voy a ser amoroso y así nos vamos, ¿no? O sea, se puede ir la cadena explicando de lo que es la virtud del agradecimiento, todo lo que nos da. Dice a Abril Martínez de Rosales, dice a Abril, muy buena amiga de nosotros. Fue mi compañera, última compañera de misión. Por cierto, hija de su presidente de misión, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Pues resulta que Sofía García y Luz María fueron compañeras en la misión, las dos exmisioneras, y su servidor también. Bueno, nos decía Abril, nos dice, en mi caso, estos días de publicar,
me llevaron a que en momentos estresantes pensara en que podía agradecer en esa situación y entonces sentirme mejor y más fuerte. Y sí, ¿no? Nos hace sentir Hasta mejor y más fuerte. fortaleza, ¿ya ves? Sí. Muy bien, Otra virtud. pues terminamos con esto, Sofi, en un par de minutos, Luz también, unas palabras de testimonio y cerramos el programa después de esto. ¿Empiezo? Sí, Yo fue una semana de sanación, definitivamente. Nuestro médico nos dio justo la receta, creo yo, que necesitábamos. Y personalmente fue un ejercicio sanador, pero también de entender un poco mejor, ¿no? No solo por qué la medicina, más bien no solo la medicina y tratar de ser obediente y bueno, me la tomo, sino entender por qué, ¿no? Entonces, a mí me fascina la manera en que los profetas reciben la inspiración para comunicarnos verdaderamente la voluntad de Dios. Y yo agradezco por este ejercicio que tuvimos, por tener profetas en este día, por saber con certeza en mi corazón que Dios no ha enmudecido y que las escrituras y las palabras de los profetas vivientes nos aligeran los desafíos de esta tierra, ¿no? Y sé que Jesucristo es mi Salvador, sé que sí somos bien bendecidos. O sea, esa fue una cosa que yo pude revalorar esta semana. Somos muy, muy bendecidos. Y agradezco por este conocimiento y estas convicciones. Y estoy muy contenta por empezar este proyecto. Ojalá que podamos estudiar juntos, trabajar juntos por el recogimiento de Israel, que es la obra más importante que se tiene que llevar a cabo en este tiempo. Somos partícipes de ello y es una cosa muy emocionante, con los desafíos y las cosas difíciles que esto conlleva. Efectivamente es un tiempo emocionante. Lo sé y lo comparto con amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Luz, Bueno, pues yo considero que pudimos aprender muchas cosas. Incluso durante estos meses hemos visto cómo un virus micromacroscópico tan pequeño nos pudo ayudar a entender que la vida se puede detener, ¿sí? Que puede haber grandes pérdidas en nuestra vida, que todo lo que somos o lo que creíamos que teníamos pareciera que no es suficiente o no era suficiente para afrontar esta situación. Nos da como que nos viene a enseñar esto, pero creo que detrás de esto considero que nos dejó, ¿no? Qué enseñanza, como el presidente Nelson nos invita a hacer esta reflexión de poder ver qué tantas bendiciones tenemos, aún aunque se detuvieron vidas, se detuvieron situaciones que nosotros no quisiéramos y no estuvieran a nuestro alcance, se perdieron trabajos, hubo situaciones donde a lo mejor no podemos convivir con las personas que amamos y que constantemente estamos en contacto con ellos, pero podemos observar y pudimos ver esta bendición que nos da el poder ser agradecidos. Nos puede sanar aún ante los dolores que estamos viviendo, que estamos afrontando. Y creo que esa es la parte más importante que a mí me deja de enseñanza el presidente Nelson, que es un poder sanador, la gratitud. A veces podemos preguntarnos, pero ¿por qué cosas debo de agradecer? Creo que hoy nos ha dado las respuestas, ¿no? Muchas cosas que podemos agradecer en nuestras vidas. Creo que podemos sanarnos a través de esta gratitud porque nos lleva al Salvador. Y nuestro Salvador, Jesucristo, es quien nos puede sanar. El acercarnos a Él, el poder fortalecernos en Él,
sé y creo que esto es lo que nos va a llevar a la vida eterna y nos va a permitir tener una felicidad incluso sobre esta tierra. Y sé esto y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Dice Ernesto Omar Hernández Vergara, la manera en que nos dirigimos es como percibimos la vida y de la manera en que percibimos la vida redireccionamos nuestras metas. Gracias por su programa, me ha encantado. Antonia Gómez nos comenta, gracias, muy interesante, nos dan perspectivas nuevas en la vida, muy valioso. Gracias, Antonia, y gracias, Ernesto, por sus comentarios. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy y los que nos seguirán viendo a través de estas transmisiones. Dice Marlene González, mi mamá me está echando porras. Dice, los felicito. Gracias por su tiempo, por su esfuerzo y agradezco por este ejercicio que hicimos esta semana. Pude ver el gran amor del Padre que tiene para cada uno de sus hijos. Soy privilegiada por estar aquí en este momento y pasar todo lo que ha ocurrido en mi vida. Y bueno, yo también soy un privilegiado. Una de las cosas que reflexioné esta semana es lo agradecido que me he sentido por mis padres, ¿no? Platicaba con Luz sobre eso al inicio de la semana y es una de las cosas por las que yo agradezco. Y ya se lo diré más personalmente a mi mamá, porque no me quiero exhibir públicamente llorando aquí en esta transmisión. Por favor. Bueno, gracias a todos. Les comparto mi testimonio de que Jesucristo es el Salvador. En Él podemos encontrar paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso es lo que podemos encontrar en Él al ser agradecidos. Y lo dejamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos Amén. en la próxima. Amén. Adiós. Bye. Un gusto. Gracias.